Cuestión de honor. La ventaja de navegar con el GPS, es que sabían perfectamente dónde estaban en cada momento, así, y cuando avistaron la isla de Antigua a primera hora de la mañana no se sorprendieron, lo que no evitó que sintiesen una gran satisfacción pues habían ultimado una navegación oceánica. Alta estaba emocionada al sentirse como una auténtica aventurera. Carlos satisfecho de haber ultimado un viaje que en su vida esperaba realizar. Y Marcelo relajado y tranquilo por haber cumplido su deseo. Y más allá de estas emociones, todos sentían la tranquilidad de haber llegado sin incidentes. Alta se apresuró para bajar de internet información sobre Antigua, y mientras desayunaban juntos celebrando la travesía, como si fuese una guía turística se dedicó a ilustrarles. Antigua y Barbuda es una nación formada por un conglomerado de islas situada al este del Mar Caribe, antes de independizarse formaba parte de las Pequeñas Antillas. Fue descubierta por Cristóbal Colón, cuando desembarcó en su segundo viaje en 1493 y le dio a la isla el nombre de Antigua en homenaje a la iglesia sevillana Santa María de Antigua y se añadió Barbuda por las barbas de líquenes que adornaban sus palmeras. Los españoles la ocuparon en 1520 y los franceses en 1629, pero dado que la isla no disponía de agua acabaron abandonándola. Los ingleses disponían de muchas menos opciones en el Caribe, así que aprovecharon que estaba libre y la ocuparon, construyendo depósitos para almacenar agua. El país consta de varias islas, de la cual Antigua tiene una extensión de 280 kilómetros cuadrados, es la mayor y más poblada. Barbuda, situada al norte, posee 160 kilómetros. Y Redonda situada al sudoeste solo kilómetro y medio. Las islas tienen un clima tropical cálido, con suaves temperaturas constantes durante el año. Son en su mayoría de tierras bajas, con el punto más alto en Boipeak, a 470 metros. El principal pueblo del pequeño país es la capital Saint John's en Antigua y el mayor pueblo de Barbuda es Codrington. Los pocos indígenas oriundos fueron prácticamente exterminados y se trajeron negros de África como esclavos para las plantaciones de tabaco y caña de azúcar. La esclavitud sería abolida en 1838. Antigua es caliza y arenosa, con muy buenas playas. Barbuda, llamada Dulcina por los antiguos conquistadores españoles, se halla situada a 40 kilómetros al norte de la anterior. Se ha constituido en una gran reserva de caza habitada por ciervos, jabalíes, palomas y patos. La isla Redonda es rocosa y deshabitada pero tiene yacimientos de fosfato. Cuenta con una población de unas 70.000 personas y la tercera parte vive en la ciudad mayor, Saint John's. El 90% es negra y solo un 2% blancos, resto mestizo y otras razas. El idioma oficial es el inglés. Casi todos los antiguanos son cristianos. Antigua fue un importante puerto de la Gran Bretaña en los tiempos de los barcos de vela. Por su posición única con relación a los vientos alisios, resultaba fácil entrar en la bahía pero complicado salir. Por ese motivo si un atacante entraba, sería fácilmente capturados por la Marina Británica. Se atribuye colectivamente 365 playas, una por cada día del año, algunas consideradas como de las mejores del mundo, por lo que prácticamente toda su economía se centra en el turismo y como paraíso fiscal. Una curiosidad es que ha sido citada por el libro Guinness de los récords por tener el mayor promedio de bodas en el mundo. El ron inglés de Antigua ha sido nombrado como uno de los mejores rones del mundo por la revista Ives. Bueno, esta es toda la información, ¿qué os parece? Marcelo no estaba especialmente emocionado. Que lo que tenemos, es una isla de playas y ron. Con eso lo único que vamos a encontrar es un montón de turistas borrachos. Vale, Marcelo, tú como guía acabas con el glamour de turismo en 2 minutos. Miraron el mapa y se percataron que estaban en el nordeste de la isla y que el puerto principal se encontraba justamente en el lado opuesto. Marcelo calculó rápidamente la ruta. Tenemos que rodear la isla, para ir al puerto principal de Saint John's, unas 20 millas, tardaremos como mínimo 2 horas. Qué lástima, yo ya estaba tan emocionada por bajar a tierra y nos queda aún 2 horas. Qué aburrimiento, solo podemos mirar el mar. Se fijó en una especie de forma oscura que aparecía en el horizonte. ¿Qué será eso? Debe de ser un barco muy grande para verse así a tanta distancia. No lo creo, dijo Marcelo, lo más probable es que se trate de una nube solitaria y baja. O un barco fantasma, dijo Altair. Puede ser, comentó Marcelo sin inmutarse. ¿Tú crees en los barcos fantasmas? Si me lo preguntas en plan holandés errante, almas condenadas vagarán navegando toda la eternidad. Evidentemente no. Pero si te refieres a barcos sin tripulación que siguen navegando, sí han existido bastantes. ¿Nos estás tomando el pelo? ¿Verdad? No.
Se ha relatado en muchas ocasiones. Historias hay en todo el mundo y también leyendas de viejos marineros. Hay de todo, pero a las que me refiero, están bien documentadas y ningún historiador duda de su veracidad. Además tampoco es tan extraño, que un barco sin tripulación siga a flote, pues después de todo un barco está diseñado para que no se hunda. Pues yo no conozco ninguna historia, cuéntanos alguno de esos casos que ocurrieron de verdad. En agosto de 1775, un ballenero groenlandés, que navegaba entre bancos de hielo por los 77N, avistó un gran barco de 3 palos llamado Gloriana. No se veía un alma de bordo y la barca se deslizaba sobre el mar helado como un gigantesco fantasma blanco. En la cámara del Gloriana encontraron el cuerpo de un hombre helado, sentado al escritorio con una pluma en la mano y un libro de memorias o diario abierto ante él. Los balleneros separaron las manos heladas del cadáver y leyeron las últimas líneas escritas por él. 13 de noviembre de 1762. 13 años antes. Encontraron 3 cuerpos más, todos ellos en perfecto estado de conservación. De la lectura de las memorias se enteraron, que mientras viajaba de Bristol a las colonias de Norteamérica fue sorprendido por una tempestad. Murieron 7 y sobrevivieron 4 quedando el barco con graves averías y así el buque fue derivando hacia el norte, hacia mares helados y no frecuentados por los navegantes. En estas condiciones, sin víveres y con mucho frío fueron muriendo todos. Caray, vaya imagen. Un barco lleno de muertos. Marcelo, como vio que Altaa estaba interesada, siguió con otro caso. Más misterioso resulta si no hay nadie. Como sucedió en 1872. El Mary Celeste portugués, un bergantín de 31 metros, es hallado en el estrecho de Gibraltar sin las 9 personas que iban a bordo. El barco estaba intacto pero sin bote salvavidas, sextante, cronómetro, ni bitácora. No se sabe ni a dónde se fueron ni por qué. Sí es cierto que la última entrada de la bitácora de a bordo fue de 11 días antes del hallazgo del buque. O sea, que un barco sin tripulación puede seguir navegando. Sí, como le ocurrió a la goleta norteamericana Weir C. Sargent. Este buque zarpó de Norfolk, Virginia en marzo de 1891. Sorprendido por un temporal y en grave riesgo de estrellarse contra los arrecifes de la costa, la tripulación lo abandonó frente a Cabo Hatteras el 31 del mismo mes. Suponían que se iría a pique inmediatamente. No fue así. 2 meses después, un transatlántico inglés lo vio 500 millas al este de Hatteras. Desde mayo hasta la tercera semana de junio retrocedió hacia la costa americana. El 19 de junio lo señalaron casi en el mismo punto de partida, sobre el paralelo de Norfolk. Luego navegó hacia Len. Haciendo casi 1000 millas en 13 días. El 15 de julio lo avistan en el centro del Atlántico, enclavado ya en la zona de los Pecios. 2 años más tarde todavía vaga por aquellos parajes, las velas rotas, un palo caído, cubierto de algas, el casco sucio. Un buque británico lo señala por última vez el 20 de febrero de 1894, casi 3 años después. 3 años por el mar él solito. Increíble. No tanto si lo comparas con el Baimichino. Un pequeño carguero a vapor construido en 1914, con casco de acero que fue utilizado para el tráfico de pieles con los esquimales. En 1931 el Baichimo fue abandonado en el Ártico por sus tripulantes al quedar atrapado en el hielo. Permaneció a flote al menos 38 años y lo vieron muchos otros barcos e incluso fue visitado a los esquimales, pero nunca más salido de los hielos y acabó desapareciendo. Bueno, eso fue hace años, dijo Carlos. Ahora con sistemas de navegación de GPS y con la radio, rescatarán enseguida a los barcos antes de abandonarlos. No creas. Sin duda ahora hay menos casos, pero en 1990 se encontró al carguero Fisaketsi a la deriva al este de Brasil sin tripulación y con la escotilla de carga abierta. En 2006, un carguero el Giansen apareció sin tripulación a bordo y sin que se supiera de dónde venía ni a dónde iba. Incluso en pleno Mediterráneo en el año 2006 se encontró cerca de Cerdeña el Belamika, una goleta no registrada, sin tripulación pero con 4 almuerzos egipcios a medio comer y mapas de Francia, África y Luxemburgo. O en 2007 el Cat II, un catamarán de 12 metros, aparece al noreste de Australia, sin gente a bordo pero con el motor en marcha, un ordenador portátil encendido, la radio y el sistema GPS funcionando, ropa tendida secándose y la mesa puesta para el almuerzo. Pues sí que es curioso, tienes razón, ¿qué les habrá pasado a esa gente? Pues por eso es un misterio. Cosas de la mar. Así, con estas historias pasaron la travesía y al mediodía llegaron al puerto principal en Glist Harbour.
El puerto de English Harbour se encuentra, como su propio nombre indica, en una bahía que resultaba perfecta tanto que fue utilizada por el almirantazgo británico como base para sus flotas en el Caribe durante los siglos XVI y XIX. Saint John's es una pequeña ciudad que ha conservado los rasgos típicos del Caribe, con casas bajas de madera, pintadas con colores vivos. Lo que los tres deseaban en ese momento es bajar a tierra y pasear. Pues en todos esos días en la mar, el único recorrido posible, consistía en recorrer los escasos metros de proa a popa del Albatros. Después de arreglar el atraque y los papeles, se resarcieron con una larga caminata de 3 horas, que aprovecharon para conocer la ciudad. Esa noche se dedicaron a hacer una recopilación de todo el viaje. El Albatros se había portado perfectamente, ni una sola avería ni una fisura de agua. Según Carlos y su recopilación de datos técnicos, desde que salieron de Hierro recorrieron 2.600 millas durante 15 días a una media de 7 nudos. Altaa, paralelamente, elaboró sus propios datos estadísticos. Habían aguantado 10 historias largas de Marcelo y 17 disertaciones técnicas de Carlos. Carlos y Marcelo recordaron a Altaa que ellos también tuvieron que soportarle 347 anécdotas mundanas. Aunque habían pensado en el viaje de ida y de vuelta, ahora realmente no tenían ningún plan previsto sobre lo que hacer en el Caribe. La primera decisión fue descansar un par de días, pues añoraban la tierra firme y deseaban recuperarse de tanta navegación. Inicialmente se plantearon vivir en el Albatros durante toda la travesía, tanto por no gastar, como por haberse acostumbrado a sus incomodidades. Pero ante la vista de las playas y los hoteles con sus piscinas, tuvieron la debilidad de dejarse seducir por el lujo. Así que buscaron un hotel, en la zona norte de la ciudad en la llamada Bahía de Dickinson, donde se encontraba una de las playas más bonitas del mundo, según anunciaban a todo bombo en la oficina de turismo. El único problema de este lugar paradisíaco, radicaba en que los hoteles también reflejaban en el precio de lujo que ofrecían. Altaa, que no se podía permitir pagar esas cantidades, no aceptó que la invitasen a una habitación para ella sola, por lo que encontraron una solución de compromiso. Cogerían una habitación grande para los tres y Altaa estaría invitada. 2 meses antes, Altaa se habría sentido incómoda compartiendo una habitación con 2 hombres, pero ahora después de la travesía en un espacio tan reducido, el concepto de la intimidad se había reducido al mínimo, por lo que en esta situación disfrutaba de un espacio que comparativamente con esos días pasados le parecía un lujo. La única advertencia que les hizo a sus compañeros fue que cuando se diese su primer baño caliente, después de 3 semanas arreglándose con la precaria lucha del Albatros, mejor que se fuesen al bar a tomar algo y la esperasen con calma a que acabase. Con el mar del Caribe y en los servicios de lujo del hotel, se dedicaron durante 3 días a estar literalmente tirados en las hamacas. Marcelo, más inquieto, además de retomar sus carreras matinales, remaba 1 o 2 horas en las piraguas que ponía a disposición el hotel, y no contento con eso solía apuntarse también a los partidos de fútbol o voleibol. 3 días después, ya completamente descansados, decidieron conocer la costa del sur, volvieron al Albatros y se dirigieron a una bahía muy conocida llamada Falmouth Harbour. La navegación hasta el sur de la isla solo les llevó medio día. Al llegar, con sorpresa al llegar se encontraron con una bahía plagada de barcos. El motivo es que se iba a celebrar la famosa regata Antigua Race Week, en la que se disputan el premio numerosos regatistas internacionales, pues se trata de la competición más importante de todo el Caribe, estando muy bien considerada a nivel internacional. La mayoría de los barcos estaban fondeados, si bien el Albatros, al no tener ancla tenía necesariamente que atracar. El problema era, que los pocos amarres estaban copados por el evento. Buscaron todas las alternativas, hasta que encontraron un viejo embarcadero de madera sin servicios. Por suerte, como no lo quería nadie, fácilmente negociando con su dueño un pequeño alquiler por unos días. Pasearon hasta las instalaciones de la regata. En medio de un ambiente impresionante, no solo por los barcos, sino también por las tripulaciones de todo el mundo que habían acudido a la regata con el espíritu de conocer amigos. Se separaron unas horas para que cada uno pudiese perder el tiempo en lo que más le interesase. Cuando se reencontraron en un restaurante para cenar, Altaa se mostraba emocionada con todo ese mundo especial de las regatas. Pensaba que las regatas se centraban en un mundo elitista, gente pija de mírame y no me toques. Comprobó que la mayoría eran personas normales que se enrolaban como marineros de regata con afán de aventura y poco dinero. Es cierto que por otro lado estaban los promotores que sufragaban los costosos barcos, si bien estos deseaban quedar bien con todos a base de publicidad, fiestas y regalos. En su conjunto el ambiente resultaba fantástico. Casi da ganas de unirse al grupo y participar en la regata, comentó emocionada Altaa.
Carlos asintió con la cabeza. Yo pensé lo mismo, así que por curiosidad pregunté en la organización. Me encontré con la sorpresa que tenían un par de bajas que cubrir y nos regalaban la inscripción. Así que aprovechando la oportunidad decidí apuntarnos. Marcelo estaba asombrado, sobre todo porque pensaba que resultaría muy difícil inscribir al Albatros como barco. ¿Y cómo has logrado colar al Albatros? Pensé que todo esto iba por categorías. Sí, pero hay una categoría libre. Ahí dejan ir a cualquiera con tal de que flote. Algo así como la categoría absoluta, ¿dónde están los mejores barcos? Sí, están los buenos, pero también los que no se pueden catalogar en ninguna otra, o sea nosotros. De todas formas habrá que ponerse al día de cómo va esto, que yo no tengo ni idea. Marcelo, ¿qué nos puedes contar sobre las normas de regatas? Marcelo se encogió de hombros. Yo de reglamentos de regatas, nada. ¿Cómo es posible que no sepas nada de regatas? Preguntó con curiosidad Carlos, sorprendido porque Marcelo no conociese algo que estaba relacionado con el mar. Pues conozco poca cosa. Solo si tiene que ver con algún diseño o anécdota, pero en mi vida he participado en ninguna. Pero si tú lo sabes todo sobre el mar. De pesca y navegación mercante sé algo. Pero de mariconadas, las justas. ¿Las regatas te parecen una mariconada? En su momento tenían sentido esas carreras de los Clipper para ver quién traía de China el primer té de la temporada. Ahora son solo mariconeos de gente aburrida con pasta. Aunque reconozco que hay algunas duras, como la regata Fasne de 1979. Los vientos de 70 nudos volcaron a 67 veleros y tumbaron hasta tocar con el palo en el agua a otros 100, y lo peor fue que acabó con la vida de 15 participantes. ¿Entonces esa fue la regata más dura? En condiciones normales no. Creo que la más dura es la Vuelta al Mundo en solitario sin escalas. No la conozco. Lógico, solo se celebra cada 4 años. La primera fue en el año 1966 la Golden Globe. 9 marinos aceptan el reto, 312 días después, Robin Knox Johnston cruzó la meta de bordo con el Swahili, un ketch de 9,70 metros, con el que logró una media de 3,6 nudos. Aunque la velocidad no tuvo importancia, pues ganó porque fue el único que acabó la prueba. Pues sí que es dura. Exclamó Altara, yo me cansé por unos días, y esa gente estuvieron solos en un barco casi un año. Realmente son especiales y muy suyos. El francés Bernard Moitessier, que lideraba la regata, decidió en mitad del Atlántico abandonar la regata y seguir su travesía para navegar hacia el Pacífico con su Joshua. Otros en cambio se obsesionaron con el triunfo como Donald Crowhurst. Pronto se dio cuenta de que no tenía la preparación suficiente para enfrentarse al océano. Sin embargo, hizo creer a todos que seguía en carrera y que navegaba en cabeza. Y cuando ya no pudo sostener la mentira se suicidó. Pues si así son los participantes, ¿cómo será la regata? ¿Se sigue celebrando? Bueno, creo que esa regata fue sustituida por la que se organiza desde el año 1989 cada 4 años, la llamada el Vendée Globe. Con salida y llegada a Les Sables d'Olonne y les exigen pasar por los 3 cabos. El Cabo de Buena Esperanza, el Cabo Lewin y el Cabo de Hornos. ¿Y si están solos en el océano? ¿Qué pasa si tienen un problema? Las opciones son sencillas. O abandonan y son rescatados, o se buscan la vida para seguir en la regata. Poco podrán hacer ellos solos. Depende. Hay una epopeya realizada por Yves Parlier en la Vendée Globe de 2001. Cuando navegaba a la cabeza de la flota en pleno Pacífico Sur, su barco rompió el mástil de carbono de 25 metros. En esa situación lo único que podía hacer es abandonar y ser rescatado, pero él dijo por radio que estaba bien y seguía. Pero eso es imposible, no podía seguir con el palo roto. En efecto, de alguna forma tenía que repararlo. Así que recogió el palo roto y con un aparejo de fortuna llegó hasta una isla, como no quería ser descalificado no podía tocar tierra con el barco, así que lo fondeó, lo que sí estaba permitido, y con unos bidones hizo una balsa. El principal problema para reparar el palo es que al ser de carbono solo se podía arreglar en un horno. Y lo que hizo este hombre fue construir una abrazadera de carbono, que fundió en un horno construido con una caja de plástico, bombillas y un camping gas. Así logró reconstruir un palo de 18 metros y después colocarlo. A pesar de lo increíble de la reparación, el palo funcionaba perfectamente y logró salir navegando un mes después del accidente. Increíble. Sí, pero aquí no se acabaron los problemas. Se había quedado sin gas para calentar el agua y sin gran parte de los alimentos, pues estaban muy ajustados para los días previstos.
Intentó pescar pero navegando a más de 10 nudos es muy difícil, así que poco a poco y a pesar del racionamiento agotaba sus alimentos. Como no podía pescar, con una bolsa comenzó a recoger krill, que son como pequeñas gambitas, algas y calamares, que llegaban con los rociones, así como algún pez volador que caía en la cubierta. Y comenzó a recolectar algas que secaba en la cubierta. Su hazaña se difundió entre todos los navegantes y le hacían llegar la posición de los bancos de peces que estaban en su camino para que redujese la velocidad y pescase alguno. Pues eso de pasar hambre para llegar el último, no lo veo claro. Pues de esta manera llegó a la meta en Les Sables d'Olonne, un mes después que el resto, demacrado y hambriento. Si bien su aventura ya estaba en boca de todos y fue recibido como si se tratase de un vencedor. A partir de ese momento, es posible que en el mundillo de las regatas se olvide del nombre de algún ganador, pero todos recuerdan a Yves Parlier. Lo cierto es que, anécdotas aparte, ninguno de los tres tenían ni idea de las normas de una regata, por lo que fueron a conseguir de la organización el conjunto de reglas y folletos, comprando como complemento un reglamento internacional de regatas. Cuando acabaron de cenar se centraron en analizar toda la información la regata que se habían inscrito. Lo primero que vieron es que la regata se componía en realidad de varias competiciones que se sucedían en varios días. La primera que sería dentro de 2 días siendo la más larga con casi 35 millas, más de media vuelta a la isla y al acabar la regata se fondeaba en una cala al lado de St. John's en Fort James Beach Bash. Marcelo y Altair, aunque inicialmente sorprendidos por la noticia, se fueron emocionando por participar en la regata, así que comenzaron a informarse de las características de los barcos que participaban, si bien, cuando vieron las velocidades que alcanzaban se sintieron un poco frustrados. Evidentemente no tenían la pretensión de ganar, pero tampoco les resultaba plato de buen gusto quedar como los más lentos. El Albatros competía bien con los cruceros, pues pesaba mucho menos y no escoraba, pero se quedaban muy lejos de los catamaranes y trimaranes, con poco peso y mucha vela. Tal vez pudiesen hacer algo para mejorar la velocidad, pero no se les ocurría nada especial, así que se lo plantearon a Carlos, que sin mucho interés, les dijo que ya pensaría en algo. Marcelo y Altair tampoco se obsesionaron con este problema. Eran conscientes que, aunque estaban dentro de la categoría libre y disponían de libertad de diseño, lo cierto es que solo disponían de un día para hacer cualquier modificación. Además, carecían de materiales, maquinaria y dinero para realizar cambios sustanciales. Eso sin contar, con que cualquier cambio tendrían que estudiarlo bien, pues no podría afectar a la estructura y seguridad del Albatros. Teniendo en cuenta todas estas limitaciones abandonaron casi de inmediato la idea de mejorar el diseño y se acostaron. Al día siguiente, se planteaba para Marcelo y Altair como un día de mero trámite a la espera de la regata, por lo que básicamente no pensaban hacer nada. Carlos, en cambio, se levantó con una sola idea en la mente. El día anterior no había mostrado mucho interés por mejorar la velocidad, si bien al acostarse se fue pensando en esta cuestión y lo tuvo intranquilo toda la noche, hasta el punto que cuando se levantó ya estaba obsesionado con esta idea. Con estos pensamientos se quedó hasta el mediodía concentrado en sus cálculos. No se trataba de ningún afán por ganar, pues Carlos carecía de todo espíritu de competitividad, sencillamente se trataba de un reto tecnológico, en el que perseveraría hasta que lo hubiese resuelto o estuviese convencido que habían agotado todas las posibilidades. Marcelo y Altair, como ya lo conocían, lo dejaron solo y se dedicaron a recorrer la bahía y congeniar con el resto de las tripulaciones. También se impregnaron del espíritu de equipo y Altair hizo imprimir unos polos azules con un albatros blanco volando y debajo puso el nombre del albatros. Lo complementaron con unas bermudas blancas y unas zapatillas blancas de Lancia. Así, por lo menos, subirían al barco vestidos como si fuesen una tripulación conjuntada. Contentos con todas estas compras regresaron al Albatros para recoger a Carlos y tomar algo, pero resultó inútil, Carlos seguía inmerso en su ostracismo y apenas dijo nada abstraído con sus pensamientos. A las 6 de la tarde, Carlos salió del mundo de las ideas y volvió al mundo real. Tengo que daros 2 noticias, una buena y otra mala. Me asustas, Carlos, comentó Altair, eso dijiste hace 2 meses y mira dónde hemos acabado. Pero como dice Marcelo, cuéntanos las buenas, que las malas llegan solas. Pues la buena, es que creo que ya sé cómo aumentar la velocidad del Albatros y por cierto, de forma bastante considerable. ¿Cómo? Preguntó inquieto Marcelo. La velocidad depende de 2 variables. Una positiva el empuje y, otra negativa la resistencia. El empuje no lo podemos aumentar pues tendríamos que cambiar las alas, así que hay que la única variable que podemos modificar es reducir la resistencia. Un barco ofrece resistencia con el agua y con el aire, siendo mucho mayor la del agua.
La única forma de reducir la resistencia es disminuir al máximo posible el contacto del casco con el agua, y como es obvio que no podemos cambiar la forma del albatros, la única solución es elevarlo para sacarlo fuera del agua y reducir la resistencia. Aquí empieza lo interesante, pues podemos utilizar los dos timones con sus inclinaciones como aletas sustentadoras. Es decir, que sin realizar ningún cambio en el albatros, podríamos conseguirlo. Marcelo lo miraba absolutamente escéptico. Más o menos cojo la idea, pero si no me equivoco, para elevar un barco exige mucha potencia y la nuestra es limitada. Resultaría una estimación correcta, pero no estás teniendo en cuenta otras consideraciones que nos diferencia del resto de los barcos. El primero es que el albatros es una cuarta parte más ligero que cualquier barco, y el segundo es que nuestro diseño de las alas empuja al albatros hacia arriba. Valorando todo en su conjunto, no es necesaria mucha fuerza para conseguir la elevación. Además, solo lograríamos elevarnos cuando ya tuviésemos bastante velocidad. Recordar lo que os comenté sobre una piedra que es capaz de rebotar en el agua. ¿Quieres decir que está todo solucionado? Todo no, si logramos elevar al albatros aún así tenemos un problema de equilibrio, pues los timones solo son un punto de apoyo en el eje longitudinal. La solución es utilizar con toda su fuerza la cola plana para compensar la inclinación. En esta situación tenemos unos límites de navegación, pues utilizando los timones como aletas, los giros tendrán que ser muy lentos y compensados. No debería ser un problema, comentó Altara, a esa velocidad los ajustes son pequeños una vez tomado el rumbo. Me alegro de vuestro optimismo, pero ahora viene la mala noticia: todo el sistema es muy delicado, cualquier fallo sería desastroso si vamos a bastante velocidad. Pues entonces mejor hagámoslo bien, manifestó Altara muy resolutiva. Así se pusieron a trabajar en el proyecto, y mientras Altara intentaba ajustar la programación lo máximo posible en unas escasas horas, Marcelo le explicó a Carlos que un truco de las regatas consistía en aligerar al máximo el barco. Carlos, después de pensar si eso afectaría a sus cálculos, aceptó reducir el peso del albatros. De todas formas no disponían de mucho margen de maniobra. El equipaje, algunas herramientas, vaciar el depósito del agua y reducir al máximo el combustible. La principal regla de las regatas de vela es que no se puede utilizar el motor, el cual se precinta por los árbitros de la regata antes de salir. Si existía una emergencia se rompe el precinto y se arranca el motor, pero entonces queda descalificado. Teniendo en cuenta esta situación podían reducir el combustible al mínimo. Además, no había ningún peligro, pues los barcos de la organización podrían prestar en cualquier momento apoyo. Después de 2 horas, Altara, visiblemente frustrada, les anunció que le resultaba imposible configurar el programa en tan poco tiempo. La única opción consistiría en utilizar un sistema de inteligencia para ajustar y afinar el proceso. El problema es que para que el sistema comenzase a funcionar necesitaba que estuviese ya arriba sobre el agua y equilibrado, así que, esa fase la tendrían que hacer manualmente, depositando toda la confianza en la habilidad de Carlos como piloto. Después de analizar toda la configuración, Carlos se quedó pensando unos minutos. Y tomó una decisión. El problema es que si estamos elevados y con bastante velocidad, exigiría un control muy preciso, y si algo falla el golpe ser mucho mayor, por no decir que puede resultar catastrófico. Y claro, la regata es mañana, así que no tenemos tiempo ni para ajustarlo, ni para probarlo con seguridad. Lamentablemente tenemos que dejarlo, tal vez, poco a poco en los siguientes días podemos irlo probando. Aunque teniendo en cuenta que aún nos queda la travesía de vuelta, yo no me arriesgaría a romperlo por una regata. Altara se mostraba inquieta y deseosa de participar con un barco competitivo. Pero, no lo entiendo, ya nos hemos arriesgado antes, nos hemos metido en medio del Atlántico, sin prácticamente ninguna seguridad. Sí, y no fue prudente por nuestra parte, pero estaba justificado por salvar al albatros. Esto es diferente, por una regata no podemos poner en riesgo nuestras vidas ni el albatros. Tal vez fuese un momento perfecto para intentarlo, pero es demasiado arriesgado. Así, que si decidimos hacerlo, lo haremos con calma, habrá otros momentos. ¿Y qué hacemos con la inscripción? ¿Pedimos que la anulen? No hace falta. Saldremos en plan paseo, iremos a la altura de los otros barcos de crucero. Así que a disfrutar, que esta noche hay fiesta de presentación para todos los participantes. Aunque Marcelo y Altara estuviesen dispuestos a asumir ese riesgo, ir contra la lógica de Carlos resultaba imposible. Un tanto frustrados, siguieron su consejo y se fueron a la fiesta de los participantes. El ambiente de la regata resultaba maravilloso, navegantes de todo el mundo con espíritu deportivo y con ganas de pasárselo bien, además la propia isla y el clima inspiraban notablemente este buen ambiente.
El albatros atrajo mucho la atención y todos tenían interés por comentar el extraño diseño. Unos tripulantes del trimarán, bastante saturados de copas, se acercaron a Marcelo y Altair. «Hey. ¿Vosotros sois los del pato?» «El barco se llama Albatros», le corrigió Marcelo. «¿Un barco?» «Jaja, alas de pato, colas de pato y sobre todo cara de pato. Cua cua cua, con eso solo podéis ganar un concurso de disfraces». Se tiraron por los suelos, imitando a unos patos, moviendo las manos como alas. La escena resultaba divertida, ver a 4 borrachos haciendo de patos. Pero a Marcelo y Altair no les hacía ninguna gracia, pues claramente se estaban riendo de su barco. Marcelo se puso tenso. «Altair, aléjate unos metros, que a estos les voy yo a poner las plumas en su sitio». Aunque ellos eran 4, Marcelo tenía la ventaja que no había bebido prácticamente, frente a los 4 que estaban totalmente borrachos, así que con suerte se podría despachar a 1 o 2 rápidamente, después con las fuerzas equilibradas, debería poder con los otros 2. Altair vio lo que se avecinaba. Le abrazó, colgándose de su cuello para bloquearlo y se acercó hasta su oído. «Si les sacudes ahora nos descalifican. Déjalos. Mañana les enseñaremos de lo que el albatros es capaz, lo vamos a poner al límite». Por muchas intenciones que tuviese Altair, Marcelo no olvidaba que Carlos se oponía a arriesgar el albatros. «Carlos no lo permitirá». Y lo dijo dejando entender claramente, que él no iría nunca contra la voluntad de Carlos. Pero Altair parecía tener otros planes. «Lo convenceremos, pero necesito que tengas el valor de dejar a estos borrachos. ¿Serás capaz?» Altair actuó inteligentemente, consciente que pedir a Marcelo que tuviese valor resultaba una clara provocación. «Claro que soy capaz de controlarme», respondió con orgullo, «los borrachos incontrolados son ellos». Gracias a esta intervención de Altair, Marcelo se calmó. De todas formas, para evitar cualquier otro enfrentamiento abandonaron la fiesta y regresaron. Cuando llegaron, Carlos ya estaba dormido, así que no le pudieron comentar nada. Al día siguiente, con los nervios de la regata se levantaron temprano y desayunaron los 3 juntos. Marcelo, con la misma inquietud que se acostó, le comentó a Carlos. «Hemos pensado que podemos poner al albatros al límite de sus posibilidades, tal y como tú calculaste». Carlos los miró con una mirada paternalista, como de esas que de antemano el padre, ya sabe lo que le van a contar y, tiene preparada la respuesta. «Ya comprendo. Una noche de copas, y aún os dura la borrachera tanto como la emoción por hacer alguna locura». «No es eso, además casi no bebimos, lo decimos en serio». «Entonces te recuerdo que ya lo hablamos ayer, es peligroso y no vale la pena». Marcelo perdió la poca paciencia que tenía. «Ni peligro ni leches. Tenemos que darles una lección», nos putearon hasta aburrirse con eso de que éramos un pato. Le explicó brevemente el encuentro de la noche anterior, pero Carlos no le dio la menor importancia. «Bueno, eso son cosas de borrachos. Y la verdad es que el albatros se parece a un pájaro, técnicamente es un albatros pero bueno puede pasar por un pato. Tampoco os debéis sentiros ofendidos, la comparación estética no resulta denigrante, tal vez fue el tono y las formas lo que os molestó». Altair miraba callada, hasta que, como sin quererlo, hizo un comentario. «¿O no, Carlos? Nosotros no nos ofendimos. Íbamos a pasarlo bien y nos daba igual lo que dijesen 4 marineros borrachos». Marcelo se mosqueó cuando el ingeniero naval te ofendió a ti directamente y saltó a defenderte. «Bueno, tú ya sabes cómo te aprecia». A Carlos se le subieron los colores al instante. «¿Un ingeniero naval? ¿Se metió conmigo?» Sí, todo empezó cuando el ingeniero del trimarán comentó, que el albatros parecía un diseño curioso pero que no valía más que para flotar. Nosotros le intentamos explicar el sistema de equilibrio y que sería capaz de ir mucho más rápido. Pero él insistía que eso no era posible con este diseño tan bodrio. Carlos hizo un claro esfuerzo por moderarse. «Bueno, cada uno tiene su opinión y más si es un ingeniero naval, que hablan por hablar, sin tener ni idea». Sí, eso es lo que pensamos y hasta ahí aguantábamos. Pero cuando para intentar convencerlo le dijimos que los cálculos eran correctos, pues lo diseñó un ingeniero aeronáutico, va el tío y se parte de la risa. Tú ya sabes cómo son de prepotentes los ingenieros navales. Después juró por su madre, o algo así, que mi inglés no da para tanto, que tu diseño no cogería más de 20 nudos ni aunque lo remolcásemos. Nosotros, creemos que el albatros es un buen diseño y además, como compañeros te defendimos, pues creemos que puede ir mucho más rápido». «Por supuesto que puede ir más rápido. Mis cálculos son correctos».
Sí, claro, pero no te preocupes, tal vez le puedas demostrar otro día al ingeniero naval que es un buen diseño. Tampoco es una cuestión de honor. Marcelo, una vez superado el asombro, le costó mantener la seriedad. Altair, con una inventiva descomunal, estaba tocando la fibra sensible de Carlos. Metiendo un dedo en la herida del orgullo y retorciéndolo con cada frase. Manipulaba claramente los sentimientos de Carlos, y lo hacía de forma sutilmente distante, como si realmente no tuviese ningún interés personal en todo ello. La cara de Carlos se puso cada vez más roja según escuchaba la explicación de Altair. Y ahora, definitivamente estalló. Malditos engreídos ingenieros navales. Por supuesto que se trata de una cuestión de honor. Se van a enterar de lo que es capaz el Albatros. Prefiero arriesgarme a romper un ala antes de ver cómo ese gilipollas se queda con la cara de gusto. ¿Vosotros aceptáis el riesgo que implica? Pensarlo bien, que yo no estoy siendo objetivo. Marcelo, muy serio, puso una mano en el hombro de Carlos y lo miró fijamente a los ojos. Entiendo que es una cuestión de honor. No hay nada que pensar. Altair casi lo abraza por esa magnífica actuación teatral, y aprovechó el momento para rematar la escena. Carlos, estamos contigo. Juntos tenemos que defender el honor del Albatros, eso es todo lo que ahora importa. A pesar de la emoción del momento, los tres reconocían que pasar de la teoría a la práctica resultaría muy complicado. Intentar aumentar la velocidad a costa de un equilibrio delicado, exigía no solo que los cálculos de Carlos fuesen acertados, sino además, que la programación de Altair lograse ajustar ese precario equilibrio. Dada la total ignorancia de Carlos y Altair sobre las regatas, Marcelo, que aunque poco, algo logró asimilar de la lectura de los reglamentos. Les explicó que las regatas es un mundo especial, donde los vehículos no salen parados, sino cuando en la salida ya van a toda velocidad. Esta norma se creó por necesidad, pues un barco de vela es prácticamente imposible que esté quieto, así que la norma es que la línea de salida se traza imaginariamente entre dos puntos, que suele ser una boya de marcación, y al barco de salida. Los barcos navegan libremente pero siempre por detrás de esta imaginaria línea y tienen que calcular acercarse a toda velocidad para atravesar la línea después de que suene la salida. Si la atraviesan antes, quedan descalificados. Pero como todos quieren hacer lo mismo, los barcos compiten unos contra otros para alcanzar la mejor posición de privilegio. Por ejemplo, un barco a barlovento tiene que ceder el paso a uno de sotavento y otras complejas reglas que regulan las prioridades. Así, decenas de barcos se ponen a dar vueltas y navegar unos contra otros, como una loca pelea de perros. Naturalmente, existe el riesgo de abordaje, con el peligro de rotura además de quedar descalificados, pero como nadie quiere romper su barco y no deja de ser un deporte, no suelen producirse incidentes. Estimaron que como desconocían casi todas las leyes de la regata sobre preferencias y abordajes, lo mejor sería no salir pegados al resto. Permanecerían alejados y salir por detrás de todos sin arriesgar nada. Salieron con el Albatros y todos los barcos se colocaron en una zona muy amplia. Sonó una bocina avisando que faltaban 5 minutos, Marcelo les dijo que cuando faltase un minuto sonaría otra, y la siguiente sería la de la salida. Calcularon aproximadamente la distancia con bastante margen. Cuando sonó la bocina de salida, los primeros en salir fueron los maxis, que disponían de la ventaja sobre los catamaranes y trimaranes, pues viraban y ceñían mucho mejor, por lo que eran más hábiles colocándose en la línea. Unos minutos después los catamaranes y el trimarán que participaba, no tardaron en coger velocidad y pasar a todos los cruceros. El Albatros a plena potencia, con las alas extendía, cogía fácilmente los 15 nudos, pero no lograba superar los 20. Con estas velocidades logró superar a los cruceros y ponerse a la par que los maxis, aunque por detrás de los catamaranes y trimaranes. Ahora, con la situación más liberada de barcos pequeños, ellos estaban luchando con los grandes yates que navegaban entre 15 o 20 nudos, mientras que el trimarán y los catamaranes entre 25 y 30 nudos, se iba alejando a gran velocidad. Carlos apreció que la distancia de seguridad entre los barcos ya era suficiente para poder experimentar su nueva táctica. Bueno, todo está suficientemente despejado, vamos a intentarlo, ataros con los cinturones. Ahora dependían totalmente de que Carlos consiguiese elevarlo y aguantar el equilibrio hasta que el programa capturase todos los datos y el ordenador equilibrase cuanto antes todo el sistema. Carlos cogió el control manual de los flaps con la mano izquierda del timón y comenzó a elevarlos. Mientras con la mano derecha sujetaba el timón de profundidad que actuaba en la cola del Albatros.
El albatros comenzó a elevarse y lógicamente la parte trasera seguía apoyada en el agua, pero liberado de gran parte del rozamiento aumentó la velocidad hasta más de 20 nudos y siguió aumentando según salía del agua. En ese momento el timón de profundidad y el albatros levantó la cola hasta que se colocó horizontal. Así mantuvo el equilibrio. Carlos estaba totalmente concentrado y sin desviar la mirada se dirigió a Altair. ¿Ya está arriba? ¿Ya tienes los parámetros? Los parámetros sí, pero el programa aún está ajustándose. Aguanta. Vale, pero date prisa, esto es terriblemente sensible. Durante unos segundos que parecieron interminables, los tres esperaron en silencio, mientras que Altair no levantaba la vista de la pantalla, mirando los datos, hasta que sonrió. Ya lo tengo. Estoy lista, paso automático. El albatros vibró mientras movía ajustándose. Altair, además de las alas y el timón, ajustó el programa para que el timón de cola corrigiese las inclinaciones del albatros de forma automática. Y este iba respondiendo, primero a saltos, pero después suavemente, hasta hacerse imperceptible. Vamos a casi 30 nudos, exclamó Marcelo. El trimarán se desplazaba a unos 32 nudos de velocidad, así que la distancia entre los dos se mantenía. Bien, dijo Carlos, es hora de ver lo que da de sí. Altair, potencia al máximo. Para equilibrar al albatros habían puesto la extensión de las alas y los ángulos a una potencia media con las alas medio extendidas. Ahora ya equilibrados, podían utilizar toda su capacidad. El ala de barlovento del albatros se estiró al máximo, mientras alzaba a los 90 grados y comenzó a adoptar el perfil de ala más óptimo respecto al viento. La velocidad comenzó a subir mientras Carlos ajustaba la altura del albatros, ahora tan solo una cuarta parte de los timones estaban dentro del agua. Llevamos muy poca orza, exclamó Marcelo preocupado. No hay problema, vamos en través largo, no necesitamos orza pues hay poco abatimiento y a cuanta más velocidad vaya, menos superficie de sustentación necesita. El albatros volaba sobre el mar solo tocándolo con dos finos timones, parecía como las gaviotas o los patos, que justo antes de despegar toca levemente con las patas el agua. Levantaban una estela, casi ridícula comparada con la que dejaba el trimarán, que apurando al máximo sus posibilidades había elevado el patín de barlovento y el propio casco central apoyándose solo en el patín de sotavento. El trimarán llevaba más superficie bélica que el albatros, si bien entre los flotadores, redes, cables y cabos, la superficie que ofrecía el viento resulta mayor en tanto que el albatros solo mostraba líneas puras perfectas, donde el viento fluía con un rozamiento mínimo. Se les podía comparar como una cometa y un pájaro, la cometa sin duda disponía de más superficie pero el pájaro volaba más rápido. Por los clavos de Cristo, exclamó Marcelo. ¿Qué pasa?, gritó Carlos preocupado. Acabamos de marcar más de 45 nudos. ¿Y qué? No nos asustes, vamos bien estabilizados, no fluctuamos. Pues claro que vamos bien. Si no me equivoco, este es el récord del mundo en un barco de vela. Carlos lo miró con cara de desprecio. Lógico que no llegasen a estas velocidades, se tratan de barcos diseñados por ingenieros navales. Pero según mis cálculos estamos aún por debajo de los límites teóricos óptimos. Altair lo miró perpleja, Carlos resultaba demasiado frío y científico. Ese era un momento para saborearlo con el corazón y no con la razón. Todos los ingenieros sois iguales, no sabéis ni disfrutar del momento. Con la diferencia de más de 10 nudos sobre la velocidad del trimarán comenzaron a recuperar la distancia, si seguían así, no tardaría en alcanzarlo y superarlo. Marcelo miró uno de los indicadores. Mierda, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Nos estamos quedando sin baterías. ¿Pero cómo? ¿A esta velocidad tienen que estar cargándose? Los tres se dieron cuenta, prácticamente a la vez, de un problema que no habían calculado. Cuando el albatros navegaba de forma normal, la hélice producía la electricidad necesaria para recargar las baterías. Ahora, que estaba elevado sobre el mar, la hélice no tocaba el agua y no generaba electricidad, por lo que el sistema de servos consumía directamente de las baterías y éstas se iban agotando rápidamente. No podían utilizar el motor por las normas de la regata, así que si se acababan las baterías todo estaba perdido, pues no funcionaría ningún servo. Veamos, pensó Carlos, deberíamos tener para una media hora. Tal vez podríamos llegar. No llegaremos, afirmó con rotundidad Marcelo. Los servos van trabajando a tope pues trabajan no solo los de las alas sino también los de timones y el del timón de cola. Y antes de 15 minutos podemos tener problemas de estabilidad si falla la potencia.
Los tres se dieron cuenta que sobre todo implicaba un problema de seguridad, pues perder la estabilidad a esa velocidad resultaba peligrosísimo. Permanecieron en silencio pensando las opciones. Carlos se quedó pensando con esa mirada suya tan habitual perdida en el infinito. Marcelo, ¿cuáles son las previsiones del viento en esta zona? Constantes. Pero tampoco es un viento excesivo, si no planeamos no lograremos pasar al trimarán. La solución está en el albatros. Pues claro que está aquí, dijo Marcelo desesperado, o abandonamos la regata o lo tenemos que solucionar nosotros solos. Me refiero a que la solución está en el albatros como pájaro. He recordado que tienen en las alas unos tendones especiales y cuando las estiran no tienen que hacer fuerza para mantenerse así. No entiendo en qué nos puede ayudar. Nuestro sistema de servos se puede bloquear manualmente, de tal forma que si anulamos todos los servos de elevación de las alas y de los timones, solo dejamos los alerones para que regulen pequeños movimientos, reduciremos la fuerza necesaria a menos de una tercera parte y tal vez las baterías aguanten. El único problema es que con los alerones solo podemos hacer pequeñas correcciones. Como el viento aumente o caiga de golpe no lograremos equilibrarlo. No, Carlos, no, saltó Altair, eso no es tan sencillo. Si bloqueas manualmente no va a funcionar, el ordenador va a creer que siguen activos. El programa utiliza un equilibrio con todos los elementos, si bloqueas algunos lo confundirías. ¿No lo puedes solucionar? No con el programa funcionando. Entonces no tenemos nada que hacer. Altair pensó unos segundos. El albatros mantiene 3 ordenadores que controlan los servos. Uno el que está funcionando, otro que está operativo copiando todos los parámetros y entra automáticamente en funcionamiento en caso del fallo del primero, y un tercero que está de seguridad, y que exige que se active manualmente. Puedo programar el tercero para que no utilice los servos apagados, y recargarlo con los datos actuales. Solo nos quedaríamos con un ordenador operativo, pero el principal problema es otro. ¿Cuál? Preguntó inquieto Carlos. Durante unos segundos, mientras desconecto el primer ordenador y conecto el tercero, estaríamos sin ningún tipo de control, tienes que llevarlo a mano. Carlos parecía tener la solución. Bueno, pues haremos como en la salida, controlaré manualmente al albatros durante los segundos que tardes en cambiar los ordenadores. Desde luego es arriesgado, si cometo cualquier fallo vamos a tener un golpe a más de 40 nudos. La solución es buena, y yo me fío de ti, apuntó rápidamente Altair. Yo también, confirmó Marcelo. Bueno, pues intentémoslo. Altair, configurando el tercer ordenador, no tardó más un minuto en anular en el programa los servos bloqueados, dejando que todo el equilibrio lo estableciese con los servos operativos. Esto ya está listo. Cuando quieras, Carlos. Estoy preparado. A la de 3 apaga el ordenador y yo tomo el control. 1, 2, 3. Altair apagó los 2 ordenador principal y Carlos activó el control manual. En ese momento, el albatros comenzó a temblar controlado por Carlos, que se mantenía totalmente concentrado, intentando calcular con precisión qué fuerza aplicar a cada mando, realizando ajustes muy suaves. Altair conectó el tercer ordenador y comenzó a tomar los datos, en 15 segundos interminables estuvo ajustando los parámetros hasta que se estabilizó. Parece que ya está preparado. Estoy lista, prepara para transferir. A la de 3. 1, 2, 3. El albatros volvió a temblar cuando el piloto automático tomó el control, pero se estabilizó rápidamente. Bien. Exclamó Altair, parece que funciona perfectamente. Carlos miraba el mar con preocupación. Sí, pero siempre y cuando se mantenga el viento, con los alerones solo controlo una fuerza de un 10%, si el viento fluctúa más, tendremos problemas. Marcelo controlaba los monitores de consumo. Bien. Exclamó mirando el amperímetro, estamos a un consumo de menos de una tercera parte. Podremos aguantar. En menos de 5 minutos se pusieron a la altura del trimarán pasándolo por estribor a gran velocidad. Maldita sea, solo siento no poder salir a cubierta para darles un saludo a esos marineros, y levanto la mano con el dedo medio alzado. Pues casi mejor, le dijo Carlos, hacerles la puñeta no es un gesto muy deportivo. Así siguieron hasta que vieron cómo se acercaba la boya que marcaba la meta y no tardaron en cruzarla, entre los gritos de Marcelo y Altair a los que se unió Carlos.
Llevados por la emoción no se dieron cuenta que con casi todos los sistemas bloqueados el Albatros no se podía parar, tan solo regulaba la estabilidad y así seguía a más de 40 nudos cuando pasó a menos de 15 metros del barco situado en la meta así como a la veintena de barbos de recreo que contemplaba la regata, por suerte seguían paralelos a la tierra y ninguno se interpuso en su camino, mientras sus ocupantes saludaban asombrados ante esa especie de cohete marino. Para parar de nuevo Carlos tuvo que asumir el control durante unos segundos, si bien fue mucho más rápido pues volvieron al sistema habitual. En unos segundos se estabilizó y entonces con todos los sistemas operativos ya pudieron reducir la velocidad hasta parar. La alegría resultaba inconmensurable, pues no solo habían ganado la regata, sino que además, lo habían hecho de forma espectacular. Volvieron al puerto, donde pasarían esa noche, sintiéndose el centro de las miradas de todos los barcos, que no solo estaban sorprendidos por la radical victoria de ese barco tan extraño. Así, siendo el objeto de todas las miradas, tuvieron que esperar a que uno de los árbitros inspeccionase el estado de los precintos, cuando acabaron se fueron al club de regatas. La organización había previsto cenar de bufete en el club, así las tripulaciones podrían intercambiar las primeras opiniones. Aunque sin ningún afán de protagonismo, se olvidaron que aún llevaban las camisetas con el logotipo y el nombre del Albatros. Rápidamente, todas las tripulaciones que estaban en el club les reconocieron y se acercaban para felicitarlos. Aunque aún no habían salido las clasificaciones oficiales, su victoria en la categoría libre resultaba incuestionable, por lo que todos los consideraban como vencedores absolutos de esa jornada, aunque, con la superioridad mostrada por el Albatros prácticamente tendrían garantizada la victoria en la regata. No llevaban ni un cuarto de hora, cuando se acercó un juez de la organización, elegantemente vestido y tan frío como correcto. Les indicó que tenía que hablar con ellos en privado y los llevó hasta una sala. Allí les explicó que traía malas noticias. En la categoría libre el diseño podía ser de cualquier tipo, pero en todo caso se debería reunir una serie de requisitos. El primero era que se tratase de un barco de vela, lo que técnicamente el Albatros no cumplía pues ellos llevaban un ala rígida. Tampoco estaban permitidos los elementos de sustentación como los timones. Pero sobre todo lo que definitivamente incumplía el reglamento es que utilizasen el control servos, pues toda maniobra debería de ser manual sin ayudas mecánicas. Así que, aun siendo muy flexible, resultaba imposible autorizar al Albatros, por lo que no tenía otra opción que descalificarlos y evidentemente no podrían participar en las siguientes regatas. El juez se sentía incómodo y molesto, por no haber cumplido con su obligación de examinar antes a fondo el Albatros e impedir que participase. Les ofreció como compensación que se retirasen para evitar ese mal trago de tener que ser descalificados. Incluso, él mismo reconocería que se habían retirado antes de la salida y que fue un error de la organización dejarles salir. Marcelo tenía un cabreo monumental, afirmando que todas esas supuestas reglas no eran más que tonterías. Daba igual que una vela fuese rígida o flexible, pues lo importante es que la moviese el viento. Y respecto a los servos, después de todo en los barcos de velas utilizaban poleas y winches, o sea sistemas mecánicos. Y no hablemos de los sistemas de navegación electrónicos. Ellos habían actuado tan legamente como cualquiera, pues lo importante es que ellos solo utilizaban el viento como fuerza, el resto tan solo eran matices sin mucha importancia. Altair estaba desolada, pues se había emocionado mucho en la regata y con el triunfo. Tampoco comprendía la descalificación después de haberlos autorizado a competir. Carlos entendía lo que implicaba el reglamento y que no tenían ninguna posibilidad de discutirlo. Calmó a sus compañeros y les hizo comprender que el juez estaba siendo justo, además, querer hacerles el favor de no descalificarlos. Aunque muy fastidiados, optaron por retirarse de forma voluntaria, pues realmente tampoco querían quedar como tramposos. Después de todo, ellos creían que eran legales cuando estaban compitiendo. Les quedaba como consuelo el récord de velocidad, y le preguntaron al juez si se lo podía reconocer. El atento juez les indicó que en realidad este tipo de récord ellos no lo podía homologar, pues solo una asociación mundial los reconocía, la World Sailing Speed Record Council, que es un ente establecido por la ISAF International Sailing Federation creada en 1972. Se ofreció a certificarles todos los datos que tenían registrados, incluidos el GPS que le ponen a cada barco, pero insistió en que al haber hecho la solicitud a la asociación y no estar presente el árbitro, no tenían ninguna posibilidad de que se reconociese. De nuevo le agradecieron su colaboración y franqueza, si bien salieron de la sala absolutamente frustrados. Después de haber disfrutado del triunfo, que se los quitasen en unos segundos fue como recibir un jarro de agua fría.
se encontraron con que el resto de los participantes, que aún no sabían nada, los seguían felicitando. Carlos, ya curtido en tener que dar malas noticias en los últimos años, le echó valor y cogió un micrófono conectado a la megafonía. En un breve comunicado informó a todos, que en realidad no estaban compitiendo y su participación se realizó fuera de regata al no estar homologados. Aprovecho para felicitar a los verdaderos campeón absolutos que eran los del trimarán. Todos los de la sala, con un claro espíritu deportivo, comenzaron a gritar y a felicitarlos. Estaba claro que reconocían el magnífico diseño así como el espectáculo que habían protagonizado. Definitivamente se habían ganado el reconocimiento de esos expertos regatistas, con independencia que fuesen o no los campeones. Hasta el patrón del trimarán, campeón oficial de la regata, les dedicó especialmente un brindis por su magnífico diseño y cualidades, incluso reconoció, que si no llega a ser por esas normas estrictas que impidieron participar oficialmente al Albatros, ellos no habrían tenido ninguna oportunidad. Carlos, sorprendido por esta actitud tan honorable, le dio personalmente las gracias. Con este apoyo de todos los regatistas se les fue pasando la frustración y decidieron quedarse en la fiesta y agradecer a cada uno de los participantes el apoyo mostrado. Hasta Marcelo, habitualmente tan serio y distante con la gente que no conocía, se impregnó de ese espíritu, mostrándose especialmente sociable. Tanto, que no dudó en ponerse a bailar, ante la insistencia de una rubia canadiense, que sustituyó su traje de aguas por un ceñido vestido rojo, en el que se había embutido su enorme cuerpo. Repentinamente el disc jockey estimó que ya estaba bien de tanta marcha, cambiando a una canción lenta. La rubia no dudó en seguir bailando con Marcelo agarrándolo sin reparos por la cintura. Altaa, que se movía con desparpajo entre conversaciones y saludos, cuando vio a Marcelo agarrado a la rubia se quedó paralizada y sintió como se le encogía el estómago. No fue un acto racional, ni siquiera mínimamente meditado, sino puramente instintivo. Deseaba acercarse y separarlos, quedándose a bailar con Marcelo. Sentía que la rubia no tenía derecho a apropiárselo. Se sintió sorprendida por ese sentimiento repentino de celos, pues hasta el momento, si bien es cierto que la relación entre ellos mejoró muchísimo en las últimas semanas, nunca se le pasó por la cabeza un afecto especial hacia Marcelo. Su cerebro trabajaba a 1000 por hora intentando buscar una explicación, pero lo único que pudo concluir, es que de forma no prevista se había enamorado de Marcelo, tan sutilmente que ni siquiera se había dado cuenta. A solas, en el Albatros, no existían las prisas por tomar ninguna decisión. Además, la presencia constante de Carlos actuaba como una barrera contra la intimidad. Ahora, ante la competencia de otras mujeres, todo ese precario equilibrio se había roto, aflorando los celos como sistema defensivo contra las pretensiones de esa rubia cachimana con ínfulas de sirena. Lo malo de aplicar la lógica frente a los celos, es que no servía para nada, lejos de apaciguar su espíritu, lo único que provocó es su deseo de hacer algo. No tardó más que unos segundos en pensar algo, poniendo su plan en marcha de inmediato. Se acercó a una tripulación y les pidió que les esperase para hacer juntos unas fotos de recuerdo, rápidamente volvió a la pista de baile y se paró a 1 metro de Marcelo, sin hacer ni caso a la rubia, le dijo a gritos mientras gesticulaba, como si tuviese mucha prisa, que le acompañase para hacerse unas fotos. Marcelo, entre la sorpresa de esa petición, no dudó que la prioridad se centraba en satisfacer a esa tripulación, así dejó a la rubia diciendo que le esperase solo unos segundos. Marcelo se hizo las fotos, después Altaa insistió en que les dejase la cuenta de correo electrónico y la dirección y tuvo que escribirlo rápidamente en una servilleta para volver a la pista. Mientras lo hacía, Altaa apareció con el presidente del club que organizaba la regata y se lo presentó a Marcelo, el cual, ante la presencia de tal personalidad, no podía dejar de hablar con él 5 minutos por pura educación y cortesía. Seguramente el presidente pensaba lo mismo, cuando accedió a la petición de Altaa que su compañero lo quería conocer. Después de 5 minutos, el desesperado Marcelo se logró librar del presidente, buscó con la mirada a la rubia en la pista de baile, y ante su frustración, la encontró en el otro extremo bailando con un nuevo acompañante. Marcelo se dio cuenta que la oportunidad con la rubia estaba perdida, resignado, decidió tomarse una copa. Altaa apareció a su lado. Ella lo miró con cara de circunstancia y se disculpó por haberle hecho perder el baile, ofreciéndose como mal menor a que lo acabase con ella. Marcelo aceptó sin convencimiento, pues tampoco tenía nada mejor que hacer. Se dejó llevar al ritmo lento de la música, mientras Altaa esbozaba una sonrisa de satisfacción disfrutando de su pequeña victoria. Después de un par de horas abandonaron la fiesta y regresaron al Albatros. En el camino, Carlos comentó a Altaa y Marcelo que estaba un poco asombrado que el patrón del trimarán se comportase de forma tan educada después de las duras críticas de la noche anterior.
Marcelo y Altara se miraron con complicidad y renunciaron a contarle su pequeño engaño. Disculparon al patrón, argumentando que seguramente el alcohol le jugó una mala pasada la noche anterior. Al llegar al Albatros, se quedaron de tertulia, y entre otras cosas, comentaron que ya no tenía sentido seguir en medio de los regatistas sin poder participar. Decidieron salir al día siguiente y seguir subiendo por el Caribe hasta las Bahamas, antes de regresar a España. También acordaron no participar en más regatas. No deseaban enfrentarse a los reglamentos y jueces. Aunque, como apuntó acertadamente Carlos, considerando las cualidades del Albatros, realmente no tenían rival, por lo que harían bien en no dejarlos participar.